¿Qué tal, amigos de Locker Champagne? ¿Cómo estamos? Hoy con tema de equipo menor, estamos nada más ahí Fer y yo, con algunos problemas técnicos, nuestro amigo Víctor Yair, pero no quisimos detener el paso porque hay mucha novedad con todo el tema de agencia libre. Y pues también aquí anticipándonos un poquito, la próxima semana estaremos con casa un poco medio vacía también, porque bueno, por ahí Fer va a tener una intervención y que bueno, desde ahora le mandamos la mejor de las suertes, algo que seguramente muchos basquetbolistas padecieron, seguirán padeciendo y pues padeceremos muchas veces. Tema ahí del ACL, entonces Fer, pues desde ahora mucha buena vibra, que esa intervención salga de lo mejor y pues bueno, Gracias. en 2 semanas nos escuchamos ahí para volver a hablar de básquetbol y empezar ya también con tema NFL, ¿no? Pero bueno, más allá de problemas técnicos y de mejoras en salud próximas, pues arrancamos con todo el tema que tiene que ver y que está muy candente, agencia libre, ¿no? Por ahí sabemos que ha habido bastantes movimientos hasta ahora, contratos muy importantes, ya casi llegamos a los 2 billones de dólares en firmas, al día de hoy traemos 1.8 billones ya firmados en diferentes contratos. Y pues bueno, Fer, arrancar con la parte que pues todos queremos saber, ¿no? ¿Qué contrato te sorprendió más de los que sucedieron entre ayer y hoy? Bueno, pues mira, creo que claramente el que más sorprendió a todos es el de Dylan Brooks, ¿no? El que este jugador, de que hablamos mucho las semanas pasadas, problemáticas de Memphis, el equipo que lo drafteó dijo, no te quiero más aquí, eh, y consigue un contrato por 4. Entonces, me sorprendió bastante el que consiguiera un contrato grande, o sea, de más de 20 millones, o bueno, 20 millones por año, pero además de una duración importante. Este por un contrato de 3 4 millones de dólares, o sea, es un jugador que sí haga cosas en la cancha, pero me parece que todo lo demás lo erosiona y disminuye esa producción que pudiera tener en la cancha, que además ni siquiera es tan alta, o sea, es un jugador que sí defiende, pero no es particularmente buen tirador, no genera tiro, o sea, no es un playmaker, no, o sea, no sé, yo lo veo como cierta animosidad personal quizá, pero no lo veo tan productivo. Y de ahí, la verdad es que la semana pasada hablábamos de que la selección de Jaime a Miami era una muy buena opción para el desarrollo que podría tener este jugador mexicano, pero que había mucha competencia interna, ¿no? Entonces, también me sorprendió que varios de los jugadores del backcourt de Miami salieran, ¿no? Por ahí se fue a Cleveland, un contrato también bien importante. Me parece que a Miami le sirvió como esta plataforma interesante para ir deshaciéndose de jugadores, exponiéndolos más y jugadores capitalizaron en contratos nuevos. Se fue Gabe Vincent a Lakers, una contratación que no están, dieron 3 años, 32 millones por año. Se pudo haber conseguido algo mejor. Eh, También me sorprendió que Miami no renovara a varios de estos jugadores y entonces también el camino para Jaque se ve bastante bien. ¿Tú? ¿Qué sorprende más de estos contratos? A mí creo que el contrato y a la par, creo que estoy muy alineado contigo con la parte de lo que pasó con Brooks. Creo que como bien dices, Jaques va a tener más proyección a partir de la gran cantidad de jugadores de Miami que salen a nuevos equipos, y principalmente Max Strus y Gabe Vincent. Creo también que es muy importante el tema que pasa con Kyrie Irving, ¿no? Al final del día, creo que termina siendo un tema de, pues digamos, orgullo, ¿no? El haber soltado tanto por este jugador y haber apostado tanto por un jugador tan problemático. Y pues bueno, ahora extenderle 3 años para dar 42 millones por año me parece excesivo, más aún cuando es una época de pues más apriete en términos de lo que es el tope salarial.
Entonces, el que se hayan ido con Ujú. Kyrie Irving nuevamente en Dallas me parece algo preocupante, ¿no? Y entonces es ahí donde caemos en el punto que empato nuevamente contigo con Dillon Brooks, ¿no? O sea, considerar que jugadores problemáticos como Dillon Brooks o como Kyrie Irving, pues más allá de beneficiar al todo lo que sea el entorno, el equipo, el locker, cómo exista una armonía y sobre todo cómo exista una sintonía entre posiciones y jugadores disponibles, creo que es algo que también le va a perjudicar a Houston, ¿no? En Houston, al final del día hoy, existe una cantidad importante de jugadores, vamos a decir, de estatura media y baja, que con todo lo que sucedió en términos del draft más la firma de Fred VanVleet, terminan mostrando ahí un tema importante de, pues que así como nos preocupaba el caso de Jaques en Miami, que a lo mejor no iba a tener minutos, ahora veo como muy complicada la rotación de Houston, ¿no? O sea, creo Ujú. que será un reto importante para Udoka que llega a este nuevo equipo y que pues si están firmando estos jugadores, quiero asumir que él es quien termina por dar pues a lo mejor la instrucción, pero no veo que estén Sí. tomándose decisiones interesantes en Houston, ¿no? Bueno, pues también uno de los contratos que me sorprendió fue el de David, retomando lo que tú decías, Memo, de Houston y de estas decisiones cuestionables. Eh, Fred VanVleet es un jugador con valor que aporta, que las estadísticas quizá en algún momento no reflejan la contribución que tiene al equipo. Ya fue campeón, pero es un jugador de 19 puntos y 7 asistencias. Y en esta coyuntura en donde hay dos jugadores eh, que juegan la misma posición, que son agentes libres al mismo momento, y hablo de Kyrie Irving y de VanVleet, que un jugador, por muy problemático que Kyrie Irving, que ha de ser o poder estar por lo menos en la elite de los pointers y de los playmakers y de los clutch players de la temporada del NBA, gane menos que Van Fleet. O sea, realmente no me cae en la cabeza como un jugador como Van Fleet tenga un contrato de 42.8 millones y Kyrie de 42. O sea, claramente no es mucha la diferencia, pero me parece que el impacto mediático, el nombre, la historia de cada uno de los jugadores tienen 2 años de diferencia en edad. No sé, a mí no me parece que Van Vliet esté, si quieren, la misma que Kyrie, como para tener un sueldo incluso mayor, ¿no? Eso sí me parece de verdad. Totalmente, ¿no? Y al final me parece que como lo pones en perspectiva es la forma adecuada de verlo. Al final del día, Kyrie sigue teniendo poco más de 31 años, Fred VanVleet 29, pero lo que ha demostrado cada uno a su edad, sin duda es diametralmente opuesto, ¿no? O sea, Kyrie, por más que genera muchas dudas y la indisciplina que existe, pues sí es algo cuestionable, pero poner ahí a Fred VanVleet creo que habla más de un gran trabajo de la gente. Por ahí alguna vez en Twitter ponía a alguien que había Claro. conseguido, era un contrato que había conseguido el agente 100% y que tenían que darle un aumento, pero de inmediato, ¿no? Porque no hay forma en la que uno pueda considerar que Fred Sí. VanVleet está ahí en la elite de la NBA, ¿no? Ujú, sí, sí. Y sabes que un contrato bien interesante, no sorprendente, pero bien interesante, y que después sí me sorprende la consecuencia, bueno, no como consecuencia de eso per se, pero el contrato de Portland, un jugador que estuvo, de hecho, era parte de los Nuggets, después lo traspasaron a Detroit y después Detroit lo mandó a Portland. Este, es uno de esos jugadores calladitos, un clásico 3&D, pero con muchas más dimensiones en su juego. Jeremy Grant estuvo promediando 20 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, pero además es un jugador en donde siempre que lo ves en los partidos está corriendo, trae intensidad,
es certero. Entonces, a mí me sorprendió que una vez que firmaron a Jeremy Grant, después Damian Lillard pide su cambio, ¿no? Ya hablaremos probablemente después de Damian Lillard, pero a mí me sorprende que aún con este core que se ve bastante interesante en Portland, con Jeremy Grant, con Anthony Simmons, con el mismo Lillard, y ahora con Scoot Henderson, además de Nurkic, que sigue ahí, ¿no? Lo hemos perdido un punto de vista, pero sigue ahí, sigue siendo bastante sólido en su posición. O sea, ahí traían un quinteto titular bastante interesante. Entiendo que Lillard lo que quiere es ganar ya, y entonces, ¿no? Pero quedándose y firmando lo que tenía que firmar, aún así pidiera el cambio. Totalmente. Y que ahí es donde yo brinco a lo mejor a la parte de cuál contrato es el que te mostró que tuvo más valor. O sea, para ti, si el de Jeremy Grant fue el mejor contrato este fin de semana, o hay uno que tú dices, híjole, por la edad, por el monto que se pagó, creo que hay uno que tuvo mejor desempeño. Mira, a ver, hay uno que me parece súper bueno como adición y es el de Bruce Brown, este jugador que salió de la nada, que estuvo en Nets y que esta última temporada estuvo con los Nuggets y que fue pues, fundamentalmente el sexto hombre del equipo y un factor determinante en muchos de los juegos con Phoenix, en varios de los juegos con Miami y en los juegos con Lakers, o sea, no porque todos los juegos estuvieran cerrados, pero era de este jugador esta fuerza desde la banca que no permitía que la intensidad, que las canastas, que las jugadas defensivas, lo que en inglés le llaman el hustle play, son estas jugadas como de alta intensidad, de pantalones, ¿no? Eh, y que ahora lo contrata, probablemente por tope salarial. Denver dice, oye, pues sí, me aportaste mucho, pero no te voy a dar lo que te da el mercado. Indiana lo agarra y dice, yo te doy 2 años, 45 millones, quizá el monto me parece un poquitito arriba pensando en que pues, esta es la única temporada que tiene demostrando lo que hizo en playoff, pero si rinde lo que rindió en Denver, y en Indiana le dan un papel un poco más protagonista, me parece que es una gran contratación, porque no es un jugador joven, pero tampoco es un jugador muy veterano, estamos hablando de 27 años más o menos, y que Indiana tiene un joven bien interesante, o sea, por ahí se habla desde hace 2 años o año y algo, que quieren cambiar a Body Hill, ¿no? Por ejemplo, Ujú. o al centro, se me fue el nombre ahorita del jugador que está de centro, que ellos lo draftaron desde hace como 8 o 9 años, pero si mantienen el core que tienen, es un equipo bien interesante de renovar a Tyrese Halliburton por el tope, 260 millones. A mí ese güey, hablando esto del valor, o sea, era de estos jugadores que tienes que firmar sí o sí a lo que te cuesten, porque ningún agente libre por sí mismo va a ir a Indiana, güey, ¿no? Ujú. Entonces, el que haya firmado, renovado, como tenía que ser Indiana, por el costo me parece bastante sensato, comparándolo, por ejemplo, con LaMelo Ball. O sea, Halliburton fue All-Star esta temporada, es un jugador que tiene porcentajes de tiro altísimos, el líder de asistencias o peleando ahí el liderato de asistencias, es un jugador con muchísimo upside, una gran selección que hizo Sacramento y que tradeó para hacerse de Domantas Sabonis. Si hoy me preguntas quién ganó ese trade, yo creo que Pacers, o sea, pero de calle. Pero ese güey me parece que se pierde un poco por jugar en Indiana, pero es increíblemente eficiente y productivo. O sea, esos dos contratos y los dos de Indiana me parecen que van justo en la dirección que un equipo de ese tipo de mercado debería de ir. No, totalmente alineado y creo que son, a mí lo que, a ver, el contrato que creo que tiene más valor y que voy a, digamos, hacer puntual es el de Kyle Kuzma, ¿no? O sea, creo que es un jugador que quizás te muestra que pese a todo el tema de la venta de garage que tuvo Washington,
el que lo hayan renovado, me parece que dentro de todo tiene una idea de lo que quiere lograr Washington, ¿no? O sea, ahorita parecía en algún momento que pues estaban ya, ok, deshagamos todo y arranquemos de cero, pero me parece que Kyle Kuzma termina siendo este jugador que reafirma que Washington quizás no está dando todo por perdido, sino que es como una media reestructura. Pero a lo que trato de llegar y a donde muchas personas hicieron un punto durante el fin de semana fue donde Malone decía en el festival que Bruce Brown no iba a salir de Denver, termina yéndose a Indiana. Desconocemos si fue una decisión personal del jugador de, no sé, por $500,000 más de dólares o $1,000,000 más de dólares, o no sabemos ni siquiera si por ahí Denver llegó a ofrecerle algo tan atractivo como lo de Indiana como para decirle quédate acá, pero algo que sí termina siendo muy evidente en términos de esta agencia libre es la continuidad de los muchos jugadores que firmaron este fin de semana, ¿no? O sea, venimos ahorita hablando de Fred VanVleet, venimos hablando del caso de Dillon Brooks, venimos hablando ahora del caso de Bruce Brown, pero casi todos firmaron con su equipo original, ¿no? Entonces estamos viendo como que muchos equipos ahorita están apostando por la consistencia y pues veamos si esa fórmula de la consistencia termina por funcionar, ¿no? Creo que dentro de los contratos más pequeños también hubo muchos cambios hacia Lakers, pero los nombres importantes, vamos a hablar a lo mejor ahí de un Austin Reeves, de un Brook López, de un Chris Middleton, que se seguía hablando de que si con todo y las lesiones iba a regresar o no a Milwaukee, el mismo Kyle Kuzma ahora, todo el tema de la novela de Kyrie Irving, o sea, muchos jugadores terminan regresando y siendo para mí entonces el contrato más cantado y que es donde quiero preguntarte ahora, el contrato más cantado para mí una vez que salió Poole, creo que Draymond Green sí o sí se veía que iba a firmar con Golden State, más aún cuando tuvo ahí una entrevista con Steve Kerr en su podcast, ¿no? Entonces, ahí, Fer, para ti, ¿algún cambio que parecía como más cantado de todos los que estaban ahí? Coincido en el de Raymond Green, una vez que se fue Poole, como que ya sabías, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Eh, Me sorprendió un poco el dinero. O sea, honestamente, un Raymond Green a los 33 años no me parece que valga 25 millones por año, pero es un contrato por 4 años. Entonces, a los 35, 36, 37 años, Raymond Green no va a valer 25 millones. O sea, sí está muy cantado, pero me parece que es de estos contratos que das por lealtad, por, no sé, por mantener la cohesión en el equipo, pero que no creo que termine por ser una gran idea en 3, 4 años, ¿no? Y otro de los contratos que yo diría esto está cantado, para mí fue el de Austin Reeves en Lakers. O sea, es un jugador al que le tenías que ofrecer el máximo, que el máximo que en las condiciones, no entiendo bien cuáles son esas condiciones, porque no sé por qué para él el máximo era 56 millones. Me parece que tiene que ver con el origen del contrato, el que no fue drafteado, el tal. Pero para mí era un jugador que tenía que quedarse sí o sí en Lakers y que así como hablábamos de Bruce Brown y esta explosión que tuvo en los playoffs pasados, Austin Reeves pues fue básicamente lo mismo, pero un puntito más, ¿no? O sea, porque Austin Reeves no nada más vino desde la banca, o sea, comenzó en la banca, güey, después se hizo titular y después se hizo, en muchos casos, el jugador central en momentos de presión en un equipo donde tienes a Anthony Davis y tienes a LeBron James, güey. O sea, un pinche güerito desconocido, cabrón. Y entonces a ese compadre que tiene 25 años, pues le tenías que ofrecer lo que fuera si eres Lakers para que se quede, porque además era un agente libre restringido, así como Hachimura, en donde en un equipo que está prácticamente sobre el tope, pues no puedes traer agentes libres porque no tienes espacio. Lo que puedes hacer es sí sobrepasar el tope, pero con los jugadores que ya tenías en la última campaña dentro de tu roster. Entonces, Austin Reeves tenía que quedarse sí o sí. Además, hablamos de esto de los contratos con más valor. Estaba guardando el de Austin Reeves para el más cantado, pero creo que es uno de esos que te agregan un chorro de valor, güey, por lo que pagas. O sea, estás hablando de que le vas a pagar 14 millones a Austin Reeves, que en los playoffs tuvo
números muy similares a los que Van Fleet tuvo en la temporada, 17 puntos, 5 o 6 asistencias, un poco más de rebotes, más defensa además, y le vas a pagar una tercera parte de lo que va a ganar el otro güey, o sea, entonces a mí me encantó el contrato, cómo quedó, la verdad es que me da un poco de pena por ese güey que se tenga que, con la contribución que hace 4 años y 14 millones, claramente, o sea, en el contexto NBA, a cualquiera de nosotros que nos dijeron que vas a ganar 14 millones por año, pues está de bolas, pero en el contexto NBA, me parece que es un contrato de estos en donde te queda bastante cómodo como equipo, aunque no tan positivo para el jugador, ¿no? No, totalmente. Y que ahí es donde se pone la parte compleja de ser un jugador drafteado o no drafteado, porque, pues, como mencionabas, ¿no? Al final, hoy Lakers tiene que trabajar con lo que tenía mucho, porque, pues, detrás de las reglas que hoy existen en la NBA, pues tendrá que quedarse en el mejor de los casos con su core, ¿no? Entonces trae de vuelta a Reeves, trae de vuelta a Hachimura, trae de vuelta a DeAngelo, y de esos tres, el que más contribuyó en playoffs fue Austin Reeves, y de esos tres, el que menos ganó fue Austin Reeves. Sí, Entonces, sí, sí, creo que es donde se vuelve muy relevante a lo mejor esta parte del escauteo que puede existir por parte de los equipos previo al tema del draft y entender el valor que queda después del draft, ¿no? Porque claro. por ahí en corto platicábamos también del caso del jugador de fuera que está trayendo Sí, Sacramento, ¿no? sí, Sasha Besenkov. Sí, que ya nos platicarás ahorita por qué te gusta, pero justo el punto es, hay mucho valor en el draft y que a veces es nada más cosa de que el talento se reconozca, ¿no? O sea, y creo Claro. que casos, Jokic, mismo Lillard que hoy está pidiendo un cambio, pero hay muchos casos que no son los top 10 los que terminan saliendo adelante y que, digo, podremos tener un programa especial de eso, pero que tiene que ver muchas veces con esta parte que a lo mejor hoy Scoot Henderson está vendiendo de tener el perro adentro, ¿no? O sea, esas Sí. ganas de salir adelante, de trascender, y que eso muchas veces, pues no es un tema de ver el talento o no en la cancha, ¿no? Sino de este interés en desarrollarse, de estas ganas de trascender, de poner el extra en los entrenamientos, en los juegos, pues bueno, ¿no? O sea, creo que Que es si el caso ves, de sí, Reeves y sí, pues bueno, ¿no? si ves la tabla esta de los contratos firmados con mayor valor, los primeros 15 20 güey, no son selecciones, no sé, el 80% son selecciones de la 10 para abajo, Sí. ¿no? O sea, Jeremy Grant, Van Fleet, Cameron Johnson, Kyle Kuzma, Middleton, Draymond Green, güey, Jacob Poeltl, Dylan Brooks, Struz, Herb Jones, Austin Reeves, DiVincenzo, güey, Bruce Brown, o sea, todos estos fueron jugadores, y estoy hablando, nada más me salté a Kyrie Irving, que fue primera selección, Ujú. a Hachimura, que fue top 10, Brook López y DeAngelo Russell. De ahí todos los que siguen son selecciones que cayeron del top 10 para abajo. O sea, te habla de que el draft es esta ciencia poco estudiada o que refleja pocos resultados respecto a todo el ruido que se genera alrededor de, porque como dices, parece ser que la mayoría del valor en el draft no está en las primeras selecciones. Entonces, los equipos que, por ejemplo, Lakers ha hecho un gran trabajo scouteando jóvenes, de ahí está claramente Austin Reeves, pero también de ahí salió Kyle Kuzma, ahí estuvo D'Angelo Russell, o sea, ha habido muchos jugadores, también está Thomas Bryant, que lo seleccionaron los Lakers, que a mí me parece que traen uno de esos contratitos de 5 años, creo que se fue a Orlando, perdón, de 2 años, 5 millones, una cosa así, o sea, casi que un contrato mínimo, y es un güey que lo metes a la cancha y te promete un doble doble, o sea, eh, como dices, para mí el valor está en ir encontrando y contextualizando y conciliando potencial con realidad y contexto, ¿no? O sea, porque de repente, no sé, se habla mucho de es que este güey salta un montón, es que Wemby es muy alto, cabrón, y tiene un step back
que ni Obama tiene, o sea, sí, güey, pero realmente funcionan en un contexto NBA, güey, o solo es como estar editando tu jugador en 2K, ¿no? En el juego de video. O Sí. sea, no sé, cabrón, o sea, me parece que de repente todos están muy enfocados en encontrar esta joya perdida, este unicornio, Ujú, cuando pues, realmente lo que va a funcionar, pues es lo que siempre ha funcionado, güey. O sea, un jugador que sepa jugar, que tire, que defienda, que tenga nociones, que tenga disciplina táctica. O sea, venga, en el béisbol, a mí me gusta mucho el béisbol, pero digamos que de estos viejos adagios beisboleros es batea por el sencillo, güey. O sea, porque si vas a irte, por ejemplo, vas a poncharte un chingo de veces. Eh, entonces, sí, coincido con que este tipo de días, de par de días en donde prácticamente se firma todo lo que eh, tiene mayor valor dentro de la agencia libre, refleja el que en las primeras elecciones no siempre terminan por ser las mejores, ¿no? Yo creo que de aquí podemos, por lo tanto, hacer el complementario que es que de lo que no se ha firmado y que está disponible como agente libre nos llama más la atención y creemos que pudiera ser una adición importante. Nada más, antes de eso, me gustaría hacer un paréntesis. Patrick Beverly termina ahora en Filadelfia. O sea, es de estos jugadores que hablan mucho, que hacen mucho ruido, que caen gordos incluso, pero ahora termina en Filadelfia, Chicago, que de nuevo ya casi casi que el vato se quería tatuar Chicago, como lloró con Minnesota, como ya se sentía parte de los Lakers y veía su playera acá retirada junto con la de Kobe, güey. ujú. Termina ahora en Filadelfia por un contrato de 3 millones. Y de Y, un año más, hermano. y que yo ahí justo te quería preguntar y de pronto la falta de Víctor Yair el día de hoy nos está evidenciando, pero quería preguntarte, ¿no? Yo justo hablabas ahorita del tema de los contratos pequeños, ¿no? Y creo que hay cuatro que a mí me parece interesantes y volviendo justo al tema de picks, ¿no? Porque mucho se habló en su momento de Derrick Rose, mucho se habló de Kevin Love, mucho se habló de Russell Westbrook y Ujú. justo veo como que cinco contratos de bajo valor que de pronto vale la pena discutir cuál creemos que es el que tiene más, pues sí, más sustancia para el equipo al que va a llegar. Y entonces, por ejemplo, un Seth Curry que llega a Dallas por 4 millones, Russell Sí, Westbrook que para mí en el último tramo de la temporada llevó a los Clippers, aunque nos cueste corre reconocer, bien. por 4 millones. Derrick Sí, Rose con la intención, el interés de poder recuperar algo de la magia que llegó a tener 3 millones a Memphis. sí. Pues justo esta parte de lo que discutías de Patrick Beverly por 3 millones a Filadelfia. Entonces, de esos cinco, ¿tú te quedas con el de Patrick Beverly como el mejor contrato de bajo valor No, o no, 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 hay uno ni que de te llame chiste. más? Yo veo como un gran contrato para el equipo el de Russell Westbrook, güey. O sea, jugó con Clippers, tuvo 21 juegos. O sea, con Lakers me pareció Ridículo. vomitivo, güey, ¿no? Sí, Lo sí, que sí, pasó. sí, sí, sí. Pero no creo que sea tanto culpa de Westbrook, güey, porque el vato es lo que es y siempre ha sido lo que ha sido. Es lo que hablaba hace un momento, ¿no? Como que intentas hacer acá magia, cabrón, y decir, pues mira, vamos a combinar a un jugador que necesita la bola todo el tiempo en sus manos, como LeBron James, y ahora vamos a traer a Russell Westbrook, que también necesita eso, y que los dos son malos tirando de tres, y lo que necesitamos es tiro de tres. Ojalá funcione, o sea, no mames, o sea, ¿qué clase de pensamiento es eso, no? Entonces, eh, claramente no iba a funcionar y estaba destinado al fracaso el periplo de Westbrook en Lakers, pero una vez que fue cambiado a Clippers, jugó 21 partidos, promedió 16 puntos, tiró 49% de campo y 36% de tres, güey. O sea, 5 rebotes, 7.6 asistencias. O sea, güey, no me digas que esas no si ves estas estadísticas, güey, a excepción de 4 puntitos, son comparables con las de Van Fleet, que ganará 10 veces más, cabrón. O sea,
Es más, güey, estas estadísticas no se comparan ni de chiste con lo que ha hecho o vaya a hacer Dillon Brooks. Y gana 20 millones, cabrón. O sea, obviamente por la edad de Russell Westbrook, si quiere decir, no, pues es que el vato ya tiene 34 años, cabrón. Bueno, dale dos años, cabrón, pero a mí me parece que este güey podría haber conseguido 15, 20 millones por año. O sea, Draymond Green con la misma edad consigue 100 millones por 4 años, cabrón. O sea, no sé, a mí me parece que el gran valor de estos contratos pequeñitos se encuentra en Russell Westbrook. O sea, no me encanta como jugador, no es alguien que, de hecho, me estresa un poco verlo porque es muy indisciplinado tácticamente. O sea, ese güey como que ve el aro y se le olvida toda la táctica y todo el pedo y dice, pues a la chingada, yo hoy me llevo la bola y tomo mis decisiones a veces muy cuestionables, pero, o sea, viendo todo lo demás, todos los demás jugadores que se han firmado, es un gran contrato para Clippers tener a un Russell Westbrook con esta producción por 3.9 millones de dólares al año, ¿no? O sea, es un regalo. Totalmente, y yo estoy alineado en que el de Russell Westbrook es el mejor que hay en términos de valor. Yo nada más agregar a lo mejor ahí que Seth Curry regrese a Dallas, en Sí, donde también es un gran contrato, ¿eh? vivió un buen periodo de tiempo y Sí. que no sé si en tema de cotorreo o no, pero en una entrevista recientemente decía a Doc Rivers que algo sabrá de esto porque pues es su suegro, pero dice que en la intimidad del papá de los Curry dice que cuando no se trata de un juego, es mejor tirador Seth Curry que Stephen Sí, Curry, ¿no? Pero bueno, sí, habrá que ver, pero creo que también importante ahí mantener el ojo del ROI que puede entregar cada jugador, ¿no? Porque sí, sí. definitivamente no nos vaya a pasar como la maldición de Aaron Gordon, donde yo ya decía que este muerto que hace en Denver es el único que está desajustando todo y terminó siendo Sí, clave para las finales. Y no vaya siendo Van Vliet el que lleve a Houston a una mejor posición, claro, claro, puede ser, puede ser. pero todo parecería indicar que pues el gran perdedor de este free agency fue Houston y los grandes ganadores los agentes de Van Vliet y de Brooks, ¿no? Sí, Pero bueno, perdón, nada más dale, como dale. un punto. Hablamos de este jugador que a lo mejor está fuera del radar para muchos de nosotros, que es Sasha Besenkov, Ujú, que firma Sacramento. Es un jugador búlgaro, si no mal recuerdo. O sea, bueno, es que creo que el güey nació en Chipre o en algo así y tiene nacionalidad griega y, bueno, total que juega para Bulgaria, según ujú. recuerdo. Sí, sí. Pero es un jugador que ha tenido una explosión bien interesante en los últimos años. O sea, el güey ya jugó en Barcelona y ahorita está en el Olympiacos de Grecia. Ya decía Yair la semana pasada, es una de las ligas más potentes en Europa, con mucha competencia y además, por ahí échense un video si alguien puede revisar el ambiente que se hace en una de estas arenas griegas y turcas, es increíble, ¿no? Es como estas bengalas que hay en el partido de fútbol, pero en una arena de básquet, es muy particular lo que hacen los griegos y los turcos en sus arenas de básquet. Y este güey es, va a llegar como novato y va a competir contra Scoot Henderson contra Wemby y contra todos estos compas de los que hablábamos la semana pasada, pero con 27 años y además trayendo sobre sus espaldas 8 o 9 años de competencia profesional. Y es uno de estos jugadores que el clásico prototipo del jugador europeo. Un tipo alto, no tan atlético, que domina prácticamente todas las áreas del juego, excepto lo que tiene que ver con la explosión atlética. Es decir, tira muy bien. En su última temporada con el Olympiacos tiró 65% de campo, güey. Mm, 38% de triples, aunque tuvo una temporada de 48% de triples. wow. 90% de tiro libre, 7 rebotes, 2 asistencias, o sea, 17.6 puntos por partido. Fue el MVP de la Euroliga, que no es poca cosa. O sea, yo sé que la NBA roba la atención de prácticamente todos los que nos gusta el básquet, sobre todo de este lado del charco, pero Ujú. fue el MVP de la Euroliga y fue el jugador del año en Europa. Entonces, creo que es una de esas adiciones que dicen, no mames, o sea, a este cabrón
tiene un potencial, vamos hace también 1 o 2 semanas de este rendimiento eh, que puedes tener o que normalmente buscas en las inversiones que les llamamos asimétricos, ¿no? Que por cada unidad de riesgo el beneficio sea mayor a esa unidad. A mí me parece que esta es una gran apuesta por parte de Sacramento. O sea, cambio una segunda selección porque este jugador, si no estoy mal, lo había seleccionado Brooklyn hace 5 o 6 años. Nunca lo habían traído. Y Sacramento dice, mándame los derechos de este güey por una segunda ronda y lo contrato para que venga a jugar como novato a la NBA este año. Bueno, creo que le dieron un contrato por 3 años. Pero es una increíble apuesta de Sacramento. Es un jugador que sí va a llegar como novato, pero va a ser mucho más experimentado en juego profesional que muchos de los jugadores que hoy tiene Sacramento. Eh, y creo que puede ser una aportación increíble. De hecho, si me preguntas si le da la oportunidad Mike Brown de jugar los suficientes minutos, estoy hablando de 25, 28 minutos por partido, por ahí puede estar peleando el novato del año sin problemas, o sea, sin problemas. Venga, pues a mostrar ahí lo que trae con Sacramento. Creo que, como dices, va a ser un jugador importante en sus transiciones y termina de consolidar un equipo que, pues como tú apostabas, si Mike Brown no se mete en el camino, quizás ahora sí se pueda llevar la grande. Y pues veamos, ¿no? Creo que es un equipo que está haciendo las cosas bastante bien. Lo demostró la temporada pasada. Hoy, a cómo pintan las cosas con un oeste que pues pareciera no terminar de haber consolidado a lo mejor un tema de transición en algunos de los equipos principales, pues tendrá, creo yo, en Denver a su principal reto, no así a Golden State. Yo creo que con lo que mostró Golden State en esta temporada baja, creo que me deja más preocupaciones que certezas. Lakers quizás un poco de mejoría, pero sin duda creo que sí el rival a vencer seguirá siendo por un lado Denver. Ya hablaremos más adelante de qué equipos vemos mejores para la próxima temporada, pero bueno, hablando de el otro tema que nos quedó ahí pendiente, jugadores disponibles, ¿no? Creo que ya son pocos los jugadores que quedan ahí disponibles que puedan tener algún impacto sustancial en los equipos, más allá de ser jugadores de banca o de cambio. ¿Alguno que a ti te llame todavía la atención de los que quedan disponibles, Fer? Creo que pueden ser grandes edición, digo, que te vayan a llevar al campo. Porque estaba en Charlotte. Y creo que es de un Horace Grant de los Bulls y de los Lakers con sus campeonatos del 2000-2001. Es un delantero de poder, joven, que te va a dar 15, 16 puntos por partido, 6, 7 robotitos, un tapón, o sea, que no creo que sea tan caro y que además, como hombre grande, tiene un tiro de 3 de 37% en su carrera. Entonces, estos jugadores que eh, te pueden inclinar la balanza en la situación correcta, ¿no? Un tipo Bruce Brown, o sea, un jugador de estos que aporta mucho, aunque no haga mucho ruido. También está Christian Wood, que estuvo con Lakers, con Dallas, un jugador que también, sin tanto ruido, tiene muy buenos números, a veces sí falta esta integración a un sistema y esta disciplina táctica para que el jugador realmente agudo, pero es un jugador que les dio el año pasado 17.7 rebotes, o sea, de esos no hay tantos en la liga, a veces pensamos que son muchos, pero no son tantos. Lonnie Walker, ¿no? Tuvo una gran postemporada, sobre todo una gran última serie contra Denver, un gran jugador, o sea, realmente en el rol que le toca jugar, me parece que si le dan un poco más de confianza y minutos, puede regresar a la forma que en algún momento tuvo en San Antonio y que demostró en Lakers en las últimas 2 series. Obviamente es una muestra pequeñita, pero creo que tampoco va a exigir tanto dinero del presupuesto de los equipos y podrá aportar lo suficiente para que valga la pena la apuesta. Y
El último que me gustaría comentar es Miles Bridges. Fue un jugador que de esos pocos eh, 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 donde Michael Jordan yo que es un jugador de Michigan State hace 4 o 5 años. De hecho, firmó una extensión importante, pero después tuvo problemas legales, ¿no? Con la justicia, porque creo que tuvo no sé si golpeó a su novia o a su esposa, o tuvo ahí alguna acusación de agresión con su pareja, pero era un jugador que estaba creciendo de manera bien importante. La última temporada que jugó, en 2021, metió 20 puntos por partido, 7 rebotes. Eh, esa temporada no tiró particularmente, pero la temporada pasada había tirado 40% de triples y más o menos 50% de campo. Entonces, habrá que seguir muy de cerca a este compa, porque pues, es de esos jugadores que están chavos, súper atléticos, y que, pues, ¿no? Y que, insisto, jugadores de 20 puntos con 37, 40% de triples es justo lo que necesitan los equipos hoy, o por lo menos lo que desean los equipos hoy. Ese güey me parece muy interesante, margen del tema personal, que bueno, eso no sabemos si fue cierto, si no, si lo que sea, pero en la cancha creo que es una gran aportación para algunos equipos. Y que ahí es donde yo creo que está la parte fina, ¿no? De la diferencia entre la NFL y la NBA, ¿no? La NFL ha Sí. apostado en muchas ocasiones a cerrar filas entre los dueños, en tratar de no darle poder a los jugadores y que pues sean víctimas después de sus chantajes de que quiero cambio y no voy a jugar y demás, como ha ocurrido muchas veces en la NBA. Pero creo que Ujú. pasa lo opuesto en temas de violencia intrafamiliar, ¿no? O sea, creo que muchas veces vimos el caso de Kareem Hunt, vimos el caso de Ray Rice en la NFL, en donde pues hubo Sí. suspensiones y pues tras la suspensión, perfecto, ¿no? Incluso ahora el caso de Deshaun Watson, que pues Browns pagó ahí bastantes picks por él para que Houston lo mandara a hacer su quarterback y pues bueno, Ujú. pese a que hubo una multa de cerca de un año, pues pareciera que no hay como una, pues digamos, No ley pasa nada. clara en términos de cómo vamos a actuar si pues un jugador se sale del huacal, ¿no? Y en cambio en la NBA parece que es mucho más rudo el tema, ¿no? Si alguien pues resulta que golpeó a su mujer o lo que sea, pues es vetado y sí queda como un tema de valores familiares de pronto dentro de la liga, ¿no? Entonces es Sí. como un poco cuál de las dos ligas está haciendo las cosas bien. Creo que cada una dentro de su rubro hace una de las cosas bien, ¿no? Pero Sí. ninguna de las dos lo hace enteramente de la mejor manera en términos de esta relación jugadores y franquicias, ¿no? Yo nada más ahí, Fer, se cortó un poquito el primer jugador que decía Ron Harper Jr., según yo, ¿no? Pero para dejarlo ahí claro, ¿no? No, el primer jugador que comentaba era PJ Washington, de PJ Washington, Charlotte. perdóname. Ahí me fui por el tema de los Bulls en algún momento y pensé que era Ron Harper Jr., pero PJ Washington mencionaba a los Bulls por esta comparación que hacía de más o menos un jugador del estilo de Horace Grant, ok. de ese tiempo, ¿no? De los Bulls o de los Lakers del 2000. Ujú. Y nada más como última nota, para que tú nos digas cuáles son tus jugadores disponibles que crees que pueden ser interesantes para algunos de los equipos. El agente de Miles Bridges es Rich Paul, que es el socio de LeBron James. Entonces, por ahí ha habido algunos rumores de que pudiera irse a Lakers. A mí me parece que a pesar del tema de la suspensión de un año, pues bueno, un año, 2 años realmente, pues va a pedir una lana, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos qué sucede con él, pero es un dato a seguir porque ha habido ocasiones en que la gente sea amigo, por ejemplo, de LeBron. Clutch Sports se llama la gente, ha favorecido que los jugadores lleguen a los equipos donde está LeBron, ¿no? Como Anthony Davis, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, adelante, tomemos con tus picks. Yo realmente coincido bastante contigo y más bien
Voy a irme hacia más la parte, digamos, de lo que queda y a lo mejor en dónde estamos parados, ¿no? O sea, por ejemplo, veo un Mo Bamba, que pues es un jugador que no ha terminado de consolidarse pese a su, digamos, pedigrí. Su papá fue un jugador que pues Sí. destacó mucho durante su época. Él, sin embargo, pues a pesar de que estuvo en Orlando, se le trató de dar minutos. Ahora con Lakers, pues también demuestra, ¿no? Y a nuestra preocupación continua de Wemby pues que no necesariamente la altura lo es todo, ¿no? Entonces creo que hay un jugador que deja claro el tema de la altura y cómo el desarrollo y el entendimiento del básquetbol siempre pues sigue presente, aún en la liga más competitiva de nuestro mundo. Segundo tema, yo destacaría cómo también ya empiezan a ver la salida los jugadores que en algún momento fueron, pues no quiero decir clave, pero sí tuvieron un nombre en la cancha, ¿no? O sea, vemos como un Udonis Haslem seguramente a sus 43 años ya ni Miami lo firmará. Como un Sí, Andre sí. Iguodala, si se queda dentro de los Warriors, será más como un tema de cábala, ¿no? O de pronto como un jugador entrenador, si así lo queremos ver. Un Blake Griffin que también ya no quiero decir viejo porque nos estaríamos ahí mordiendo la lengua, pero a su edad, pues ya con todo el trayecto que tuvo con los Clippers, después con Detroit, hoy quizás ya no tenga un espacio en un equipo. Y el que creo que termina siendo también un tema importante a discutir, pues es Juan Toscano Anderson, ¿no? Que hoy nosotros como mexicanos, pues lo vemos con este buen ojo y con la intención y con, oye, qué increíble, pero pues la realidad es que creo que sigue quedándose un paso corto de ser un jugador que pueda encontrar una continuidad en la NBA, ¿no? A mí lo que me daría mucha bronca, ¿no? Y que creo que es a lo mejor por lo que él apostaba, es ir al mundial, tratar de tener un buen mundial con México y de pronto que alguien lo firmara con el interés de, pues mira, mostró algo bueno en el mundial cuando tuvo minutos, ¿por qué no darle unos cuantos minutos también acá, ¿no? Entonces, este tema de que haya estado con Golden State, después con Lakers, ahora con Utah, y que no haya terminado de zanjar en ninguno de los equipos, pues me queda claro que por más que nos encantara que siguiera ya, difícilmente y por Sí. último, el tema de uno de los hermanos, y no quiero decir hermano incómodo, pero uno de los Antetokounmpo, porque creo que pues Giannis ha tratado de, pues no quiero decir tomar de rehenes a los dueños y tratar de que sus hermanos sigan jugando en la NBA, pero pues es que si no eres Giannis y no has terminado de desarrollarte, pues Sí, no no. vas a tener un espacio en la liga, ¿no? Entonces creo que ya también se vuelve un tema desgastante el tener que firmar a un jugador nada más porque pues eres hermano de, y pues seguramente también verán la puerta de salida, ¿no? Entonces, un poco de los jugadores que quedan y retomando el punto que hemos dicho muchas veces acá, ¿no? La NBA es una de las ligas más competitivas porque los cupos son pocos, ¿no? Y son muchos los jugadores que están interesados en mantenerse en ella. Y en consecuencia, pues este tipo de ejercicios de agencia libre, pues es un ejercicio de depuración en muchas ocasiones, ¿no? Y Entonces, además de que, perdón, nada más para decir, los espacios son pocos, pero además el pipeline de entrada es muy grande, güey, sí, ¿no? sí, 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 Entonces, como dices, es una depuración permanente porque hay muchos más jugadores de básquet en el mundo que, por ejemplo, en NFL de americano. Entonces, eh, los jugadores que los equipos dicen, oye, este güey, Toscano, por ejemplo, para agarrarlo, por ejemplo, oye, este güey le dimos 2 años, 3 años, tuvo estos minutos y pues, nos tráete a Besenkov, güey, ¿no? De Olympiacos sí, y, sí, y probamos a ese güey mejor, ¿no? O tráete a Austin Reeves, güey. O sea, porque pues todos los equipos además ya vieron qué te puede dar este jugador, este Thanasis Antetokounmpo y cualquiera de estos y dices, no, pues por aquí no es, güey. Sí es un jugador de rol, pero bastante promedio o incluso debajo del promedio, aunque se escuche feo. Eh, pues, necesitamos encontrar esta joya perdida en la G-League, en Grecia, en Alemania, en España, güey. Entonces, también esos espacios que ocupa jugadores de este tipo
son esos poquitos espacios que tiene la NBA y los equipos para probar jugadores en juegos reales, ¿no? O sea, porque pues no son tontos, o sea, nosotros aquí estamos dando nuestra opinión de aficionado, de seguidor de NBA, pero la gente de allá se dedica a esto, entonces, y gana su dinero o pierde su trabajo con base en los resultados que den respecto a las selecciones, al resultado que den los jugadores, etcétera. Entonces, los equipos también tienen muy poquitos espacios porque pues, obviamente no van a estar probando 16 jugadores en una temporada. Entonces, los dos, tres espacios que tienen para probarlos, pues son estos que ocupan este tipo de jugadores de rotación profunda, ¿no? Claro. Venga, pues creo que hablamos mucho ahí de agencia libre, se habló profundo de tanto de las sorpresivas, de las que ya veíamos venir, de las que no estábamos esperando tanto y pues de los que quedan. Y un Sí. poco continuando el ejercicio de la semana pasada en donde decíamos, oye, Polémico ejercicio. ¿eh? Polémico ejercicio. Polémico ejercicio y que nos iluminaste, al menos a mí, con el tema de Chris Paul. Estamos haciendo un poco la dinámica que pues tiene la intención de terminar en lo que se le preguntó a Wemby, ¿no? O sea, si tú tuvieras que salvar al mundo, ¿quiénes serían tus top 5, ¿no? Entendiendo que hay un jugador por posición. Y hoy pues le estamos dando espacio a los mejores centros o a los mejores postes que nosotros hayamos visto o no visto y en consecuencia consideremos en nuestro top 10, ¿no? Entonces ahí, Fer, no sé si quieres arrancar tú. Sí, 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 sin Adelante. problema. La idea de este totalmente que esta falacia de origen, de incluir a jugadores por reputación o por currículum, pero es que es un ejercicio que creo que tendría que ir en ese sentido. Yo creo que antes de la temporada, del inicio de la temporada, deberíamos hacer un ejercicio menos comprensivo en el tema temporal y más bien cuáles son nuestros top de los jugadores que sí efectivamente vimos jugar en algún momento, ¿no? Pero esto es hoy a nivel total, de videos viejitos que todavía se encuentran en YouTube y sí, de reputación, también de resultados, ¿no? Y hacer un poco una mezcla a criterio de cada quien de cuál es esta lista. Yo creo que no los ordené en particular, sino más bien dije, bueno, estos son el top 10 de los centros que creo que han existido en la NBA. Uno es Karim, centro mítico, hasta hace unos meses el líder anotador de la liga, muchos años, 35, 40 años. Bill Russell, ¿no? Este compa que todos decimos siempre que pues, Jordan, bueno, no todos, pero muchos decimos Jordan es el mejor y siempre sale un mamón que dice, no, pero si es por campeonatos, güey, pues es Bill Russell, güey. Entonces, no, o sea, pero bueno, sí, sí, todo ha sido uno de estos centros míticos de aquellos Celtics de Red Auerbach. Will Chamberlain, yo con él me relaciono desde que era muy niño, claramente no me tocó verlo jugar, pero mis papás compraron que a las personas a vender casa de océano, de no sé qué, había un librito sobre deportes y ahí describían al mejor basquetbolista de todos los tiempos, a Will Chamberlain, y era una edición de 1980 y algo, 1990, entonces todavía no terminaban sus carreras ni Magic Johnson, ni Larry Bird, ni Michael Jordan, claramente. Entonces, Will Chamberlain también está en esa lista. Eh, Shaquille O'Neal, a este sí no verlo jugar mucho. Y para mí, Shaq de toda esta lista es el más dominante de todos y es el que en un 1-1 se lo revienta a todos. O sea, no veo a ninguno de la lista, de mi lista por lo menos, que yo consideraría que pudiera ganarle un 1-1, un 21 a Shaq. O sea, no lo veo. La verdad es que Shaquille sí era muy fuerte, sí era muy, para los que no lo vieron jugar, yo creo que si se ponen dos, tres videos de highlights de Shaquille, van a ver lo increíble, pero poco creíble que es que un jugador de ese tamaño, de 300 y tantas libras, o sea, de 150 kilos más o menos, 216, se mueva de la forma que se mueve, ¿no? Nosotros que pesamos 85, 90 kilos, 95 kilos y medimos 1,90, 1,85, pues no nos podemos mover así y creo que nunca nos movimos así. Entonces, es increíble la fuerza, pero también la habilidad espacial que tenía
para imaginar y realizar esos movimientos. Y es muy buen pasador y muy buen defensa. Creo que de repente nos olvidamos eso y resumimos a Shaq como este jugador nada más físicamente poderoso, que creo que en esa categoría solo debería de estar considerado Dwight Howard, por ejemplo, ¿no? Porque él sí no era nada hábil, pero era físicamente y atléticamente muy, muy capaz. Después ya meto a Jokic, o sea, Jokic es un doble MVP, ya es campeón. El estilo de juego es bien diferente al de todos estos jugadores. Bueno, no digo que esté arriba o abajo de ninguno de ellos, solo, o sea, es otro de los nombres que puse, pero Jokic seguramente ya está en este top 10 de todos los tiempos. A mí me parece, y lo decía hace 3, 4 semanas, no, todavía no está en el top 5. Creo que todavía le falta un buen trecho para entrar, aunque sea mi jugador favorito ahorita de la NBA. Hakeem Olajuwon también tiene que estar. O sea, es un jugador que no sé por qué Jair lo odia. A mí me parece un fantástico jugador. Era el más hábil con el balón, el que tenía mejores movimientos abajo en el poste. Y todos los jugadores, incluido Kobe Bryant, LeBron James, que bueno, LeBron James parece que no le aprendió mucho, pero todos los jugadores, incluso jugadores chaparritos, que han querido aprender a jugar de espaldas a la canasta, se van con este compadre 1, 2, 3 semanas a Houston a que les enseñe, porque es verdaderamente un maestro. Otro es Moses Malone, jugador de estos de hace muchos años, que fue referencia de lo que debía de haber sido un centro con los Philadelphia 76ers. Ganó un título, 3 MVPs, 8 All-NBAs, gran jugador. Después puse a David Robinson, o sea, fue un jugador de estos que a lo mejor no muchos vieron, porque ya cuando ganaron su primer campeonato con Tim Duncan ya era el 99, entonces, 99 y 2, bueno, 99, 98, 99, ¿no? Entonces, a lo mejor a algunos ya no les tocó, pero un gran centro, ganó un MVP en la época de Karl Malone, de Charles Barkley, de Michael Jordan, o sea, y además fue integrante del Dream Team, tuvo 10 All-NBAs, jugador defensivo del año, también me parece que debe estar en la lista. George Mikan tuvo 5 títulos de NBA, 6 All-NBAs. A él no lo vi jugar, he visto un par de videos, lo pongo más por reputación y también porque creo que no hay otro jugador que hoy me animara. Realmente estaba entre él y Dwight Howard por el Dwight Howard de Orlando, porque de repente por cómo lo vemos terminar su carrera se nos olvida que fue jugador defensivo del año múltiples veces y además muy dominante y sacó a LeBron James de la gran final, de la gran esperada final entre Kobe y LeBron, ¿no? En el 2009. El otro es Patrick Ewing. Él no ganó un campeonato, pero eh, creo que sí fue un jugador de estos míticos, también del Dream Team, que debería estar ahí, que durante muchos años hizo o mantuvo la mística de los Knicks de unos años antes. Y me parece que ya con eso termino. Entonces, ese es mi top 10, Memo. Venga, ahí coincidimos en mucho y yo creo que voy a complementar con un par nada más si acaso y una sorpresa al tema A del ver, a ver. factor Chris Paul, en donde decíamos que el jugador fue clave, ¿no? Sí, sí. Yo veo ahí que faltó de pronto Bill Walton, ¿no? El Ok. centro de Portland que los llevó a Sí, ganar 2 títulos y título, sí. que muchos dicen que el juego de Jokic hoy replica mucho lo que él hizo como jugador, ¿no? Y que hoy, pues afortunadamente nos tocó todavía escucharlo como comentarista y que muchos de los puntos que da muchas Sí, veces nos abren, ¿no? La perspectiva de lo que es el baloncesto jugado desde dentro, ¿no? Y con una óptica mucho más crítica. Y pues decían que era un jugador que daba muy buenas asistencias, que tenía un entendimiento de la cancha como pocos y que pues más bien las lesiones son los que lo sacaron de toda posibilidad, ¿no? ujú, sí, Complementar ahí, y nada más corrígeme si no, Patrick Ewing sí lo dijiste, ¿cierto? sí, sí lo digo. Sí.
Y entonces ahí yo nada más, el jugador que pensaba, ¿no? De pronto decir como sorpresa, a mí, fíjate que uno que, o sea, mucho de lo que me gusta del básquetbol en lo personal es la defensa, ¿no? O sea, a mí la parte de los rebotes, de estar ahí, del bloqueo, de no permitir que recupere la bola el otro equipo, Ujú. y que para mí fue crucial en una final emblemática como lo fue la de Lakers contra Pistons, Ben Wallace, ¿no? O sea, Ben Sí. Wallace cuando estuvo en su top era un tipo que te bajaba, o sea, 20 rebotes, cabrón. ¿eh? 20 rebotes, güey. Sí, no, y unas tapas impresionantes y Sí, ojo, medía 2,6 metros, ¿no? Entonces, sí, te habla ahí es que mucho de los fundamentales y de lo que trabajó su cuerpo para estar a la altura de jugadores que pues le sacaban muchas veces la cabeza, ¿no? Entonces, para mí fue un jugador clave para esos Pistons. Nuevamente, no creo que sea un all-timer, pero sí creo que es alguien que ahí como con un asterisco y a lo mejor como mención honorífica, como hacías ahorita con Dwight Howard y que decías en su prime, logró ser clave. Pues para mí sí es alguien que en lo personal creo que vale la pena mencionar. Ahora, ahí nada más yo lo que me gustaría terminar el programa es discutiendo dos cosas, ¿no? Primero, para todos los que les guste esto del básquetbol, hay un podcast que se llama Icons Club, ¿no? El club de los íconos, si así lo queremos decir. Y entonces es un podcast que en lo personal como que logré encontrar ahí recóndito en algún lugar y lo hace la periodista Jackie McMullan, ¿no? Que es la primera mujer que llega a tener acceso a algunos de los vestidores de los principales equipos. Y como que ya tiene tanto tiempo en la NBA que llegó a ser como muy cercana a muchos jugadores, ¿no? Entonces, lo que en algún momento ella se plantea es, bueno, ¿qué tienen los mejores jugadores de la historia, ¿no? Y entonces hace como un camino desde un Bill Russell y Will Chamberlain hasta un LeBron James hoy, ¿no? Y entonces va hablando como de los mejores jugadores de cada época. Y es aquí donde conecto con el punto que estamos hablando, ¿no? Hoy mucho se habla de esta NBA rápida, de esta NBA de triples, de esta NBA digamos, poco juego en la base o cercana al aro, pero si lo vemos históricamente, los mejores jugadores casi siempre han sido centros, ¿no? Y los jugadores que han marcado una época y los jugadores que han marcado una transición o que han sido, perdón, que han sido piezas claves para que se logre o no se logre un campeonato, salvo un Kobe, salvo un LeBron, salvo un Jordan, ¿no? Muchas veces fueron centros, ¿no? Entonces, sigue siendo una posición súper vigente, sigue siendo una posición que quien la sabe jugar y quien la sabe manejar se vuelve el pivote y el punto central de todo lo que es el juego del básquetbol. Y entonces, pues ahí un poco la invitación, ¿no? A este podcast está en inglés, pero que nos habla de cosas y de intimidades que muchas veces no conocemos sobre lo que los jugadores principales lograron hacer, ¿no? Y entonces ahí ningún spoiler, pero habla mucho de cómo Bill Russell era pura defensa, como Will Chamberlain era pura ofensiva y como entre sí. uno y otro se odiaban a muerte, pero después se hacen cuates. El tema de Karim, todo el tema de Kobe y Shaq, que otra vez Shaq siendo parte primordial para que lograra sus campeonatos Kobe. Después Pau Gasol, ¿no? Que quizás no lo estamos mencionando acá, pero también un centro que fue clave. No por nada retiraron su número ahí en el Staples. Es que Entonces, mucho jugó como de delantero de poder, sí, entonces a lo mejor en una lista de delanteros de poder lo meterían. claro, claro, claro. Entonces, bueno, un poco ahí, insisto, la invitación y pues recordar pues que sí, o sea, los centros siguen vigentes, los centros, un buen centro te lleva al siguiente nivel sí o sí, ¿no? Lo acabamos de Entonces, ver. un poco eso y pues bueno, Fer, no sé si algo más que decir antes de que te nos vayas una semanita. No, a tu último punto coincido. Creo que hablábamos también durante los playoffs y las finales. Creo que Jokic ha venido a hacer sólida o más sólida esta sentencia que acabas de hacer de la posición ha sido olvidada y en los últimos años me parece que un tanto desdeñada por muchos coaches.
que ahora lo que quieren es el tiro de tres. Hablamos de que, bueno, este tipo de jugadores que todavía están disponibles es lo que los entrenadores quieren, lo que los equipos buscan, pero con un poco de suerte, si Wemby termina siendo lo que debería de ser, ¿no? O si Chet Holmgren, un jugador también de 220 y algo, termina por ser lo que se espera de ellos, y estos jugadores como tipo Jokic regresan un poco esta sensación de tirar triples por tirar triples no es la solución necesariamente, a menos que tengas al mejor tirador de la pinche historia, güey. O sea, ningún otro equipo ha ganado campeonatos a base de triples más que Golden State y de repente se volvió la norma, ¿no? Y ahora llega Jokic, que gana un campeonato este año, jugando la posición de centro más o menos. Este es un centro muy alto, o sea, que juega muy arriba, pero tiene esa dualidad de poder jugar muy arriba o también poder jugar muy abajo. Viene como a decirnos, oye, pues como que se han olvidado del back to basics, ¿no? O sea, Tim Duncan, un equipo de San Antonio que siempre estuvo orbitando alrededor de lo que él podía hacer abajo en el poste, fue uno de esos equipos súper exitosos. Lakers de Kobe no hubieran ganado nada si no tenían a Pau Gasol, que fue justo esta ancla, así antes le decíamos, no sé si todavía se ocupa el término, pero antes se le decía el centro del pivote, porque justo la ofensiva y la defensiva eh, siempre se mueve por lo menos alrededor del poste, ¿no? Porque es justo ese punto central que te marca las distancias. Entonces, no, coincido totalmente con la sentencia que haces de que la posición está más viva que nunca y que creo que hace un básquet más disfrutable, aunque pudiera ser un contrasentido el decir es un juego que necesariamente tiene que ir más lento porque es el jugador más lento normalmente del equipo. Que sea más divertido porque el llegar y tirar de tres o sea, a destajo, tampoco, no sé si para todos es tan atractivo, ¿no? Totalmente. Pues muy bien, Fer, ya estaremos ahí hablando de las otras posiciones. Creo que ahí compartimos los dos esta afición por la posición de centro o pivote. Sí, Y pues bueno, seguramente con tu regreso, porque seguramente la próxima semana estaremos tocando algo de alas, pero pues bueno, con tu regreso ya estaremos completando el tema del equipo para salvar el mundo. Y bueno, ahí hablaremos quizás de postes en la sesión dentro de 2 semanas, pero dentro de 3 completaremos ahí cada quien su cuadro estrella. de Y pues acuerdo. nada, repito, Fer, la mejor de las suertes y pues Gracias, Memo. estamos escuchando. De acuerdo, pues gracias a todos. Que tengan muy buen domingo. Buen domingo a todos. Chao. Bye.